Video de trinchera por la Liberación Nacional. Buenos días a todos. Hoy es 28 de julio del 2018. Hoy quiero exponer sobre un tema que me he referido ya en otras oportunidades. Es el gran tema de la colonialidad. Un tema muy poco tenido en cuenta en la Argentina. Considero que durante los últimos años fue este movimiento que se extendió por toda Latinoamérica ha sido detenido para que no llegara a la Argentina. Hubo demasiados intelectuales comprometidos con esto que nosotros podríamos llamar la modernidad periférica, demasiado comprometidos con la modernidad periférica como para permitir que el movimiento de la decolonialidad alcanzara a la Argentina y nos obligara a reflexionar. Y me estoy refiriendo al modelo de los agrobusiness, de los agronegocios, que se implantó en los 90 y que sorprendentemente, más allá de todo el discurso antimenemista que tuvo el kirchnerismo, lo hizo suyo, absolutamente suyo. Son complejas las razones por las cuales el kirchnerismo respaldó de tal manera la reconfiguración de la Argentina por la soja y por la biotecnología. Pero en alguna nota nos hemos referido al extraño modo también en que Lula en Brasil abrazó la sojización, cuando anteriormente el PT en el estado de Río Grande do Sul había declarado el territorio libre de transgénicos. Y estoy hablando de los finales de los años 90. Y sin embargo Lula luego va a convertirse en el gran abanderado de la sojización, a tal punto que en un momento dado Lula viaja con Blasio Maggi, el más grande sojero de Brasil, viaja a Cuba, se entrevista con Raúl Castro para explicarle a los cubanos la importancia, y para transmitirle a los cubanos la importancia de poder hacer soja transgénica en la isla. Bueno, pero volviendo a la modernidad periférica, digamos que de lo que se trata, de lo que trata el gran tema de la decolonialidad, es de que nuestros países, que desde que seguimos las políticas del desarrollismo que nos transmitieran los Estados Unidos, venimos a ser subdesarrollados, subdesarrollados en relación al desarrollo norteamericano, no en relación a nuestro propio desarrollo, que todavía no nos preguntamos cuál debería ser. Entonces nuestros países, el problema es que se liberan de los opresores, que tenemos independencia, bandera, escarapela, himno, sí, pero hemos interiorizado las formas del colonialismo. No tenemos una tropa de ocupación, pero nos ocupamos nosotros mismos porque hemos heredado, hemos hecho nuestra la misión civilizatoria que nos transmitió Europa y no hemos sido capaces de revisar nuestra cultura para definir cuál debería ser nuestra identidad. Por eso, en el caso de los mapuches o en el caso de los Kwon, a veces nos desgarramos entre los que están a favor y los que están en contra. Vamos de esa misión civilizatoria que hemos interiorizado. O sea, Jonas Walla es parte de la misión civilizatoria que nos ha transmitido Europa. O sea, cuando los mapuches pretenden compartir los recursos naturales y pretenden un territorio propio, y cuando Florencia Kirchner con Tristan Bauer hace un documental a favor de Santiago Maldonado, en realidad están participando todos, unos y otros, en blanco y en negro, en una misma misión civilizatoria, porque en definitiva, ¿quiénes somos nosotros para apoyar la posible autonomía de un pueblo indígena
y quiénes son estos pueblos indígenas para tratar de poner una huipala y reivindicar un territorio y llamarse naciones en un sentido burgués europeo. Es decir, qué complejidad la de unos y la de otros en el mundo de la colonialidad, cuando son cuestiones que no hemos terminado de resolver. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra definición cultural frente al mundo moderno, ¿no? Y he hablado de los pueblos indígenas, pero podría hablar de muchísimos grupos jóvenes de nueva militancia que más allá de que hoy sean contestatarios al progresismo, me refiero al progresismo kirchnerista, han nacido a su sombra, han bebido la experiencia política que tienen en los últimos años del kirchnerismo. Y esto se nota, porque también son dependientes de esa modernidad periférica. Y entonces nos sorprendemos del modo en que muchas veces dan por supuesto que la ecología o el comer sano es un tema propio de Greenpeace, un tema menospreciable. Es decir, cuesta comprender que una generación joven no acepte, no reconozca los horrores del cambio climático bajo los que van a tener que vivir. Y cada año es terrible, y cada año es peor, cada vez es peor. O sea, las noticias que nos llegan de Siberia, de Europa, de Suiza, de Estocolmo, donde ya hay problemas hídricos. En este momento me decían, en Suiza el calor es tan grande que no han podido cortar el heno, o sea que frente al próximo invierno, el ganado que tienen que guardan ellos en establos no va a tener la comida propia, van a tener que importar comida para el ganado la primera vez. O sea, situaciones que difíciles, muy difíciles de resolver y que cada año vienen más complicadas, y sin embargo, sorprendentemente, la generación joven parece no darle la importancia que merecerá en sus propias vidas, porque nosotros somos una generación que nos estamos yendo y que la verdad que hicimos todo lo que pudimos para que el cambio climático sea un problema de las naciones, de los países de las Naciones Unidas, y hemos estado peleando en las calles de Copenhague y en tantas calles de Europa en las reuniones de cambio climático para que se lograra algo positivo, algún acuerdo, y lamentablemente es muy poco lo que se ha conseguido. Nos alegramos cuando el Papa Francisco sacó esta encíclica, que también lamentablemente en la Argentina ni siquiera los colegios religiosos han tomado como propia, no han estudiado. Todo el mundo habla de que el Papa ha reemplazado la conducción de Juan Perón, lo cual es una estupidez, una de las tantas estupideces argentinas, y sin embargo ni siquiera han sido capaces de respetar la encíclica Laudato Si, que ha sido muy avanzada en este tema y que no hace más que retomar documentos como los de Perón a los pueblos del mundo del año 72, un mensaje ecológico de Perón que en realidad fue parte de su legado y que hemos olvidado. Este mensaje fue leído por Yolanda Ortiz ante las Naciones Unidas, aplaudido por todos los países, y nosotros lo hemos olvidado. En buena medida porque lo que se llama el peronismo, este archipiélago de traidores, felones y desmemoriados que conforma hoy el peronismo, entre comillas, ha reemplazado ese documento histórico de Perón sobre la ecología y sobre el destino de las producciones argentinas en alimentos sanos, lo ha reemplazado por el discurso de Gustavo Gromo Copatel. Digamos algo entonces, algo que hemos repetido muchas veces. La Argentina en los años 90, a espaldas de la democracia, es derivada hacia un modelo de lo llamado de los agronegocios. Este es un modelo que se implantó en muchos lugares del mundo, que tiene que ver con el capitalismo global,
con la necesidad de las corporaciones de impulsar un modelo extractivista, para lo cual necesitaban territorios vacíos de población. Llámese soja, llámese megaminería, palma africana, todo el azúcar como en Brasil. Necesitaban territorios libres de poblaciones. Y en la Argentina, donde imperaban las chacras mixtas, donde había muchísima familia rural, donde había tantos pueblos ricos en población, era imposible llevar adelante un proceso como este si no se producía un enorme despoblamiento. Ese despoblamiento, que yo calculo en más de 10 millones de personas, está hoy en todos los conurbanos de las grandes ciudades argentinas. Parece que el archipiélago peronista nunca se dio cuenta de eso, o se dio cuenta para aprovecharlo. El kirchnerismo, en definitiva, es el resultado de esa conurbanización forzosa, donde impera el más crudo asistencialismo, donde reinan los punteros y los personajes como Delía o como Milagro Salas. Muchas veces hemos dicho, los padres Opeca se tuvieron que ir a realizar su misión a Madagascar, y aquí nos quedaron los Delía y los Milagro Salas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque lo que rige es un esquema, un paradigma de la Argentina en la cual hay ricos o hay asistencializados. La Argentina dejó de ser un país productivo y vivimos del bazar chino. Le vendemos las commodities transgénicas y recibimos todo, desde el colador de café al último tomógrafo. Y así nos va, así vamos por el mundo, comprando los vagones chinos y fabricando comida para cerdos chinos, y diciendo que producimos alimentos, y pasan los gobiernos, cambian los gobiernos, pero los ministros de Ciencia y Tecnología permanecen iguales, son los mismos, porque en realidad no pertenecen a ningún gobierno, sino que pertenecen a las corporaciones, y estoy hablando de Lino Barañao, que mucha gente de izquierda lo ha considerado como propio, de la misma manera en que lo considera Monsanto. Sorprendente Argentina, en la cual la izquierda y los intereses de Monsanto y de la Barrigol se tocan constantemente, porque el esquema de la modernidad periférica es el mismo. No fue Monsanto, no fue Bayer, no fue la Barrigol la que instaló este modelo. Fue el peronismo revolucionario, fue la izquierda, fueron los antiguos trotskistas como los que dirigen a Clarín Rural, fueron los antiguos izquierdistas como Gustavo Grocopatel, los antiguos izquierdistas como Jorge Castro, los que inspiraron bajo el gobierno de Menem y luego bajo el gobierno de Néstor y Cristina un modelo que se llama modelo de los agronegocios. Si nosotros pretendemos ser revolucionarios o si pretendemos ser nacionalistas, no podemos ser tan tontos como para pensar que este es un problema de la clase media. No es un problema de la clase media. Los desarrapados del campo, los que fueron expulsados de la vida rural y trasladados violentamente a los conurbanos, han tenido que vivir sobre antiguos basureros, bebiendo aguas contaminadas, comiendo comida chatarra, viendo televisión basura, en ambientes totalmente contaminados. Esa es la población argentina que tanto ha sufrido, y ahora lo que tenemos es una población aculturada, un pueblo destruido, que no puede vivir sin el asistencialismo. ¿Cómo no comprender esta tragedia inmensa a la que nos han sometido? Y fueron los ministros de Bungibor los que comenzaron esta tarea, y fue gente progresista desde la Secretaría de Agricultura, desde el INTA, desde el SENASA, los que aplaudieron este modelo, porque pensaron que la agricultura en escala, pensaron y lo piensan y lo siguen pensando, que la agricultura en escala es un modo de avanzar en la modernidad, y que las chacras mixtas que teníamos con población en el campo, en cambio, era un retraso.
la vieja oligarquía vacuna a la que ellos tanto anatemizaron y hoy prácticamente desaparecida, era un enemigo menor al lado de los nuevos dueños del poder. Esta enorme plutocracia sionista que hoy nos domina y que, bueno, y que marca las grandes dependencias de la Argentina, por una parte a Israel, al lobby judío de Israel, y por otra parte a Israel, y es evidente que la Argentina es un país colonial, pero moderno. Somos un país colonizado, pero que tiene hoteles, alojamientos, muchísimos supermercados, tenemos Nordelta, tenemos unos trenes que cumplen horarios, no son fabricados por la Argentina, por supuesto, pero cumplen horarios estrictos. Tenemos las cataratas del Iguazú y Bariloche para veranear. Somos un país sumamente moderno, pero colonial. Y todavía estamos discutiendo el rol de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y cuál es el rol que se les asigna al narcotráfico, los atentados terroristas internacionales? A nadie se le ocurre que tenemos... A nadie del gobierno se le ocurre pensar que todavía tenemos una parte de nuestro país ocupado por la Gran Bretaña. No, ese no es un tema ya. No es una hipótesis de conflicto. ¿A quién le importa que una parte de la Argentina esté ocupada por Gran Bretaña y que haya un cementerio de patriotas argentinos enterrados allí en las islas, ¿no? En fin, este es el gran tema. No podemos seguir hablando de nacionalismo y despreocuparnos de la soberanía alimentaria. No hay soberanía nacional sin soberanía alimentaria. Si no tenemos en cuenta que las semillas de variedades que teníamos podían competir con las semillas transgénicas y que las semillas transgénicas son de Monsanto, además de arriesgar los equilibrios biológicos de la vida sobre el planeta, son de una corporación. Y que las semillas de variedades eran nuestras, eran del INTA, y tenían una rusticidad y una competencia superior a las transgénicas. Y si no entendemos esto, y si no entendemos que la ruralidad no debe ser industrializada como nos predicaba Cristina, la ruralidad debe ser ruralizada. En un país como la Argentina, que depende en gran medida del campo, donde no tenemos ni siquiera talabarteros propios y las riendas de los caballos se le compran a China, por favor. Tenemos que agrarizar el agro y tenemos que industrializar la industria. No podemos industrializar el agro y tampoco podemos agriculturizar la industria. Y estas son las tonteras del progresismo, que nunca entendieron, porque son el devenir de un marxismo empobrecido. Y esta es la cosa, que cuando los blanquitos llegan a Bariloche con la banderita mapuche, en realidad ni siquiera son conscientes que son la última etapa de un marxismo que ha colapsado a nivel planetario. Ni siquiera son conscientes de ello. Por eso el nacionalismo revolucionario en la Argentina tendría que entender la complejidad del mundo de hoy. Y por eso tantas veces hemos vuelto a hablar del diálogo entre Vera Sasulich y Carlos Marx, porque allí se planteaba la necesidad de comprender cada realidad y autonomizar a los pueblos. La primera obligación de un militante revolucionario es no pensar en conducir al pueblo, sino darle autonomía a los pueblos para que se den su propia conducción. Y esto implica que la cultura es con mayúscula, y que la cultura está en los pueblos, y que debemos aprender a respetarla. Y la autonomía de los pueblos indígenas va en paralelo con la autonomía de todas las poblaciones, porque los pueblos indígenas son parte de un conglomerado que se llama Argentina, y que ni siquiera hemos logrado definir todavía desde una perspectiva cultural, y que no tenemos una estrategia nacional ni un proyecto nacional, así como no tenemos un rol para las Fuerzas Armadas. Y todo está pendiente. Y nadie se salva solo. No podemos solucionar los fragmentos. Por eso fue un error lo del matrimonio igualitario, o fue un error hablar de la República de los Mapuches. Son errores que se pagan carísimo, porque sirven
a los nuevos colonialismos. Tenemos que salir juntos de esto, detrás de un proyecto nacional que nos englobe a todos. Y no podemos olvidar que tenemos una parte del territorio ocupado por la Gran Bretaña. No podemos olvidarlo. Gracias por